Bien, suena la sintonía que nos invita a conocer un poquito más sobre, como lo pueden ver en pantalla también, cash, economía, micro y macro, términos que nos invitan a conocer un poquito más la situación y sobre todo saber si debemos de ahorrar, si debemos invertir. Bueno, la noticia es la inflación. Vuelve a subir después de 6 meses de caída, apunta a un nuevo récord en el precio de los alimentos. Si nos fijamos en la subyacente, se coloca en el 7,5, una cifra que no se había alcanzado desde el 86. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Javier Martínez, buenos días. Muy buenos días. Era una de las preguntas que nos hemos hecho porque no sabemos si detrás de esta subida o bajada puede haber alguna trampa. Y tú me decías, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de la inflación, ¿no? Del INE, de cómo se calculan las estadísticas, que muchas veces los números, bueno, no son tan exactos como parecen, ¿no? Uh-huh. Sí, pues podemos verlo, ¿eh? Fíjate, la inflación es el concepto, ¿vale? Es la subida de precios. Uh-huh. Y el cómo se mide es con el IPC. El IPC es el porcentaje. Cuando decimos que ha subido, como tú dices, 7,8, pues, o 7,5, perdón, es el concepto, es el porcentaje que ha subido, eso es el IPC. El IPC lo calcula el Instituto Nacional de Estadística. En España tenemos eso, es la manera de que sepamos qué es lo que están haciendo con respecto al año anterior, pues los precios. ¿Cómo se calcula? Bueno, hasta ahora se hacía todos los años una encuesta de presupuestos familiares y con eso se definía o se distribuía el gasto de cualquier familia española, de cualquier se establecían unas clases y se aplicaban unos porcentajes, es decir, una familia española tipo de los ingresos que tiene destina el 12% a ocio y cultura, ¿vale? Pues ya está. Y con eso es con lo que se hacía y se calculaba y se calcula el IPC todos los años, esa variación de precios. Precios que hasta hace un año pues nos sonaba algo de la inflación, nos sonaba de lejos, pero subyacente ya ni nos sonaba. Y hoy, sin embargo, es vocabulario del normal, del que todos los días hacemos referencia. ¿Qué es lo que pasa todos los años? Y este año ha pasado de una manera un poco especial. Todos los años el INE, el Instituto Nacional de Estadística, lo que hace es actualizar esos porcentajes a los que dedicamos el gasto. Es decir, pues si el año pasado el gasto ha sido de un 10% en alimentación, para este año 23 pues pensamos que va a subir o que va a bajar, y eso lo van ajustando de cara a que esa cesta de compra, ese gasto total de los españoles, pues que nos permite medir la inflación a través del IPC, pues sea representativo, sea válido. Es decir, todos los años hay modificaciones de esos epígrafes, de esos porcentajes de cada uno de esos gastos. Y luego además cada 5 años hay una especie de vuelta, de puesta a punto, como cuando llevamos en el taller el coche para que nos lo pongan a punto, pues se vuelve a actualizar a ver si todos los productos que están metidos son importantes. Recuerdo hace unos años que de repente se dieron cuenta que todavía se tenía para el cálculo del IPC, todavía se miraban el gasto en CDs. Y ya no hay gasto en CDs porque ya nadie compra CDs. CDs para grabar, me refería, y estas cosas. Uh-huh. Y por lo tanto, cada 5 años se tiende a actualizar para ver que todo esté correcto. Este año, tanto el cálculo como el dato, pues están mirado con lupa. Vamos, con lupa no, con telescopio, yo creo, o con microscopio. Porque no dejamos de todos los días ir midiendo y todos los meses comparando cómo está el IPC con respecto a otros años, y eso además nos permite intentar ver qué es lo que va a pasar con la política monetaria, en el caso nuestro, el Banco Central Europeo, etcétera. Y por lo tanto el INE este año pues ha estado, yo creo que un poco más encima de estos datos. ¿Qué es lo que ha pasado estos años, este mes? ¿Sí? Que ha despertado pues suspicacias, controversias, incluso alguna crítica. Es que se han cambiado varias cosas. Una es que ya no se tiene en cuenta
que ya no se calculan los porcentajes, no se utilizan los porcentajes de la encuesta de presupuestos familiares, sino que se hace uso de la contabilidad nacional. Efectivamente fue una petición de Europa, del Eurostat, desde hace ya tiempo, y casualmente este es el mes en el que se ha hecho esta modificación. ¿Qué significa eso? Pues que algunos de los conceptos de gastos varían en importancia sobre cómo estaban, cómo se medían antes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, de cara a este año 2023, la medicina, el transporte, ocio y cultura ganan peso. Es decir, van a afectar más las variaciones de precio de la medicina, transporte, ocio y cultura, va a afectar mucho para el cálculo final del IPC. Sin embargo, alimentos, vivienda y vestido y calzado baja de peso, baja de ponderación. Fíjate. Es decir, que por ejemplo, el epígrafe, el gasto más inflacionario para las familias en este momento es la alimentación, ese 15% de subida de IPC de la alimentación. Bueno, pues a partir de ahora ese 15% de subida de inflación de IPC de la alimentación va a tener menos importancia para el cálculo del IPC general. Esto es una de las cosas que más controversias ha ocasionado, porque el INE ha publicado el IPC con los nuevos cálculos y sobre la marcha ha publicado la modificación de este dato. Y lo que esperábamos todos es que diese los dos, diese el IPC con las ponderaciones anteriores tanto y el IPC con las ponderaciones anteriores, los datos del 5,8 a los que tú hacías referencia, o 7,5. No lo ha hecho así, por lo tanto a partir de aquí pues se ha desatado un poco las especulaciones en cómo podría haber quedado si no se hubiese mantenido, utilizando los mismos ponderaciones anteriores con las modificaciones correspondientes. Y se habla de que podríamos tener como en torno a medio punto más de inflación, si se midiese de la manera anterior. Por lo tanto, este es el punto más delicado de la modificación del cálculo del IPC. Y una cuestión simplemente, ¿no?, que también debemos de ir conociendo. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? ¿Hacia dónde va la tendencia? ¿Va a seguir siendo caro comprar alimentos? Sí. Harina, pan, huevos. Sí, porque sigue subiendo los precios. Si me preguntas la tendencia, bueno, ha habido una modificación también importante que le va a afectar a esa tendencia, y es que aquí lo hemos comentado en alguna otra ocasión, para el cálculo de los precios de electricidad solo se tenían en cuenta los precios de las tarifas reguladas. Desde este mes, de gas y electricidad, vamos, de las dos, a partir de este mes se va a tener en cuenta tanto los precios regulados como los precios del mercado libre. Y esto es positivo para el IPC. Bueno, yo creo que es bueno porque es mucho más representativo de a qué destinamos nuestro dinero, pero luego es bueno porque las tarifas libres han caído de manera muy importante este año, sí, y eso hará que el IPC no suba tanto. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿hacia dónde vamos? Bueno, hemos visto que la inflación general lleva varios meses de bajada, si no me equivoco 7, con que ha hecho un pequeño repunte, mientras que la inflación subyacente, esa inflación mucho más pegajosa, que como hemos dicho muchas veces aquí, es la que realmente da una idea de cómo está la cesta de la compra, porque lo otro, la subyacente, que me gusta recordar, no tiene alimentos frescos y no tiene productos energéticos, energía en general, y eso hace que no sea tan volátil, porque como decimos muchas veces, el precio de las alcachofas varían porque haya una helada, y el precio del pollo pues porque haya no sé qué, y el del petróleo porque se hayan reunido los países de la OPEP, mientras que el resto de precios, el precio de los detergentes o de otros productos o del ocio, pues no es tan volátil como estos anteriores. Ahí hasta yo creo que estos datos es difícil medirlos como los estamos midiendo mes a mes, porque probablemente mes a mes no nos dicen nada. Este mes somos conscientes que este mes de enero ha habido cosas que ha afectado a favor y en contra. Hay que recordar que se bajó ya el IVA de ciertos productos de alimentación,
y a cambio, en el caso de los productos energéticos, se quitó la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina. Es decir, uno inflacionista y otro deflacionista. Claro. Por lo tanto, lo que ha pasado este mes, siendo importante, pero hay que verlo dentro del contexto. Y el contexto es que ha habido dos medidas que han afectado de manera importante en este dato, al margen, como decíamos antes, del método de cálculo. Pero lo que sí que estamos viendo es que la inflación general está bajando. Como ha dicho la ministra Calviño, ha dicho que está estabilizándose. Bueno, pero lo que sí que parece es que está bajando y la inflación subyacente todavía no. Como tú bien decías, es la más alta desde los años 80. Pero es lo normal. O sea, primero se nota la inflación en la inflación general, en la que tienen mucha importancia estos productos tan volátiles que cuando suben mucho y cuando bajan mucho. Por lo tanto, subió mucho y bajó mucho más rápido. Y sin embargo, esta inflación subyacente es la que, si vamos a la calle y le preguntamos a cualquier persona que encontremos por la calle y le digamos si nota que están bajando los precios, pues probablemente nos va a decir que no. Bueno, yo diría que el 90% de la gente nos va a decir que no, con seguridad, que nota que las cosas están muy caras y que cuando van al supermercado o cuando vamos a pagar la luz es tan caro. Sí. Eso es la inflación subyacente. Es la que ya está impregnada. Esta que decíamos, lo malo de que suban los precios es que se impregnan y se añaden a los salarios, se añaden a la luz, se añade a los productos de alimentación, se añade todo. Y una vez que se añade es muy difícil sacarlos. Y por lo tanto, la cesta de la compra va a seguir cara porque se ha impregnado esa inflación en esos datos. Bajará, subirá menos rápido, que es el concepto correcto. Subirá menos rápido. ¿Y bajará? ¿Cómo hace con la inflación general? Seguro que bajará, pero le cuesta más. Yo creo que todavía tardaremos 2 o 3 veces en ver si esta inflación subyacente cambia, si la velocidad de subida de esta inflación subyacente cambia y empezamos a ver una inflación subyacente más baja. Que seguro, porque cada vez que medimos datos de consumo, de ventas de empresas, etcétera, todo va para abajo y por lo tanto al final va a afectar sí o sí a los precios. Claro, que me quedo entonces con este dato, ¿no? Subirá menos deprisa de lo que nos esperamos, pero en cualquier caso no va a bajar. Es difícil. Al menos por ahora, sí. La cesta de la compra. El concepto de deflación, el concepto de bajada de precios es complicado. Es difícil porque, entre otras cosas, tampoco es una buena situación económica. Si los precios bajan, los consumidores no se animan a comprar porque esperan a que sigan bajando. ¿Y Javier, esto va a ser así mientras haya guerra en Ucrania? Bueno, lo que hará la guerra... No lo es todo. No es importante porque la guerra de Ucrania nos está manteniendo altos los gastos de productos de cereales, productos de alimentación, aceite, etcétera, y por otro lado también gas natural, a pesar de que ha bajado, petróleos siguen estando con ciertas tensiones derivadas de los suministradores que son fundamentalmente Rusia y Ucrania. Por lo tanto, no podremos ver unos precios estables hasta que no tengamos un entorno estable y de momento la guerra de Ucrania pues no parece que nos adelante o que nos dé buenas noticias, ¿no? Por lo tanto sería importante, aunque se enquistase y de entrada la guerra sigue allí, pero ya ocupa menos tiempo a todos en nuestras conversaciones, en la prensa en general. El hecho de que, como decíamos un día, de que los precios han subido mucho subieron mucho a lo largo del año 22, como el efecto base, es decir, desde donde partimos es más alto, es fácil que vayan subiendo cada vez más lento e incluso lleguen a niveles razonables, según los bancos centrales, de en torno al 2%. Probablemente no el 23%, pero sí a lo mejor a lo largo del 24%. Pero sí que, y respondiendo a tu pregunta, sería importante es importante para el entorno económico en general la estabilidad. Siempre decimos que la incertidumbre es lo peor del mundo, porque nadie se decide a invertir, nadie se dedica a crear nuevas empresas, nuevos puestos de trabajo, nuevos proyectos, pendiente de que haya algo que nos pueda dar
sustos como los de ahora hace un año nos dio el tema de la guerra de Ucrania. Bueno, pues nos vamos a quedar con estas declaraciones y también con estas sensaciones, ¿no? Dejamos ahí cómo se calcula el IPC, de qué manera también la estadística, ¿no? marca datos. Yo me quedaba con uno, y es que esa inflación subyacente, oye, que esa cifra no se había repetido desde 1986, que era cuando tú y yo estábamos naciendo. No habíamos nacido, no sé. Habíamos nacido, de Tú hecho. sí, yo no había nacido. Entonces, claro, quiero decir que más allá, ¿no?, de lo que también digan, bueno, pues que hay circunstancias que no habíamos vivido en 30 años, ¿no? Y que están volviendo por las cuestiones que toquen. Javier Martínez, gracias por tu tiempo con nosotros. La semana que viene, más economía para todos. Gracias. Muchísimas gracias. Terminamos este espacio hablando precisamente de la inflación, del alza de precios y lo que va a ocurrir en estos próximos meses. Decía Javier, es difícil mantener el equilibrio, será necesario, pues eso, encontrarlo.